Bueno, y para conocer un poco más en detalle, detalles de las acusaciones que enfrentan tanto el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, como su ex vicepresidenta, Roxana Valdetti, me acompaña Juan Francisco Sandoval, él es fiscal, miembro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala. Señor fiscal, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Para comenzar, queríamos consultarle esta solicitud de antejuicio contra el presidente. ¿Tiene la posibilidad de ser rechazada por el Congreso en vista de que en la última oportunidad no obtuvo los votos necesarios para prosperar esta iniciativa? Muy buenas noches, mucho gusto, y sí, para comentarle de que esa es una decisión independiente del planteamiento de la Fiscalía y que existe esa posibilidad, claro que existe. ¿Existe la posibilidad de que el Congreso no acoja la solicitud? Sí, existe esa posibilidad, pero ahorita se realizó el planteamiento de parte de la Fiscalía, entonces creo que no corresponde a nosotros como fiscales pronunciarnos al respecto. Nosotros hicimos el planteamiento con base a los indicios que encontramos y que motivaron a hacer la solicitud. Exactamente, fiscal. ¿Cuáles son las pruebas que hay contra el presidente Otto Pérez Molina? ¿Cuáles son también esas pruebas que apoyan esos primeros indicios? Los primeros indicios que aporta la Fiscalía en la solicitud realizada es aparte de las sesiones de interceptación telefónica, algunas de las cuales son realizadas por él directamente, en otras se hace referencia a él, y las mismas fueron corroboradas por medio de la evidencia que fue localizada en las diligencias realizadas a partir del 16 de abril del presente año. En distintos lugares que fueron allanados, fueron localizados dispositivos móviles, documentación financiera y de otra índole que da cuenta, confirma la información que se obtiene por medio de las interceptaciones telefónicas. Referencias que se hacen, por ejemplo, las interceptaciones telefónicas al presidente como el uno, el mero mero, el dueño de la finca, se corrobora con esa documentación que fue localizada. Es decir, que ustedes no tienen duda que el presidente conocía y lideraba esta supuesta red de corrupción en las aduanas de su país. Si me permite usted indicarle, decir de que no tenemos duda, creo que este es un momento procesal prematuro. Duda no tenemos. Lo que tenemos en este momento son indicios racionales. La certeza se obtiene en otra etapa procesal, sin embargo, los elementos que tiene la Fiscalía pues son suficientes, por lo menos para este momento. ¿Pero hay alguna llamada de las que ustedes interceptaron en la que el presidente, por ejemplo, da órdenes, se refiere a estas corruptelas? Existen llamadas telefónicas que, analizadas en su conjunto, permiten advertir que efectivamente el señor tenía conocimiento de la situación. Sí existe alguna llamada telefónica directa donde lógicamente no habla él de alguna ilicitud, pero que interrelacionándola con el resto de interceptaciones y de documentos que le he referido, pues nos permiten a nosotros advertir la posibilidad de que él pudiera haber participado en estos hechos. ¿Ya han identificado algunas cuentas bancarias con dineros pertenecientes al presidente? Este momento procesal no nos permite a nosotros ahondar en cuanto a él, porque no existe persecución penal dirigida en contra de él. Sin embargo, se ha avanzado en análisis de personas que se encuentran vinculadas con él y que permiten advertir esa posibilidad, señora Patricia. ¿Y usted cree, señor fiscal, que el presidente se benefició directamente? ¿Cómo se beneficiaría el presidente si se comprueban estos cargos en su contra? ¿Se benefició económicamente? ¿Qué obtuvo a cambio? De acuerdo a la información que fue aportada de las propias diligencias de allanamiento, se puede advertir que sí recibió porcentajes de actividad ilícita que realizaban las personas, es decir, de los sobornos que obtenían como parte de la actividad ilícita. La información obtenida hasta el momento permiten dar esta idea, a realizar esta inferencia, señora Patricia. Ahora, señor fiscal, ¿cómo funcionaba para nuestra audiencia internacional esta red de corrupción en las aduanas? ¿En dónde estaba específicamente la corrupción? La corrupción está, por lo menos esta estructura, que además de ser flexible, era una estructura compleja, estaba conformada por 3 niveles. Tenía una estructura externa alta, un nivel medio, que eran personas ajenas a la Superintendencia de Administración Tributaria, y personas que estaban
dentro de las propias aduanas. Lo que ocurría es de que ingresaba el producto, se hacía un ajuste, ellos tenían inclusive una tabla que permitía determinar qué tipo de ajuste se podía realizar a las personas, y esa misma tabla determinaba en qué forma se iban a distribuir los dividendos. Y de acuerdo a la información obtenida de interceptaciones y de la propia documentación que le he indicado, pues había un porcentaje que era destinado a algunas personas que eran la 1 y la 2, por ejemplo, beneficios a una persona, Juan Carlos Monzón, y a otras personas dentro de la organización. ¿Y sabemos cuáles son esos montos? El monto sería muy aventurado para la Fiscalía en este momento totalizarlo. Estamos en una etapa de investigación, pero lógicamente en el momento en que tengamos el monto tendremos que plantearlo en la acusación que el Ministerio Público tendrá que formular. Fiscal, quiero consultarle también sobre si existe la posibilidad de una acusación contra el presidente por otro caso diferente a la línea. Se sabe que también hay un escándalo en torno al Seguro Social. ¿Hay otros casos entre manos, no solamente contra el presidente, sino contra otros funcionarios públicos? En cuanto al presidente de la República, hasta el momento, si este es el único antejuicio que ha presentado la Fiscalía, es porque nuestra Fiscalía hasta este momento tiene elementos en cuanto a este caso. En cuanto a investigaciones, es como un conocimiento de la sociedad guatemalteca que en la Fiscalía Especial contra la Impunidad se han adelantado una serie de investigaciones con el pleno respaldo de la señora Fiscal General y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que son de conocimiento de la sociedad guatemalteca, no dirigidas contra el presidente de la República, pero sí dirigidas en contra de cualquier persona que se considere que ha incurrido en ilícitos en contra del Estado. Tengo entendido que el día de ayer allanaron una de las residencias de Roxana Baldetti. ¿Esto fue determinante para anunciar o pedir este antejuicio contra el presidente? Le quiero comentar de que la diligencia de allanamiento que fue realizada ayer en la casa de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías respondía a la posibilidad de ubicar evidencia en torno a esta persona, en torno a la organización que aquí en Guatemala se conoce como La Línea. Y eso no fue tanto determinante, sino que la investigación que la Fiscalía ha desarrollado desde el año anterior y todos los elementos que permitieron confirmar la información en las diligencias realizadas a partir del 16 de abril del presente año. ¿Y cuál es la situación de la señora Baldetti? Sabemos que estaba ingresada en un hospital, sabemos que las autoridades de ese hospital anunciaron que ya se le había dado de alta, ya fue trasladada. ¿A dónde va a estar tras las rejas? Si me permite indicarle de que en este momento pues tenemos conocimiento que será trasladada hacia un centro de detención por orden del juez competente. ¿Me repite a dónde, por favor, señor fiscal? No le entendí. A un centro de detención por orden del juez competente, a un centro de detención preventiva. Y esto es mientras inicia el juicio. ¿Cuál es el próximo paso en el proceso contra Baldetti? El próximo paso será escuchar su primera declaración, en la cual el Ministerio Público realizará la imputación de hechos. Está programada para realizarse el próximo lunes en horario de 8:30 de aquí de Guatemala. Ok, fiscal, volviendo al caso del presidente Otto Pérez Molina, si el Congreso no acoge la solicitud contra el presidente para retirarle su inmunidad, ¿puede el presidente gobernar sin ser sometido a una investigación? ¿Qué pasaría? Sé que le quedan menos de 6 meses de gobierno. ¿Cuál sería ese escenario en caso de que el Congreso no acoja esta solicitud del Ministerio Público? Esta es una decisión plenamente política. Eso no impide que por hechos distintos, si existen elementos, también puedan solicitarse las solicitudes que corresponden. En cuanto a si él puede continuar o no gobernando, pues si la persona no está detenida, pues lógicamente existe esa posibilidad de que siga gobernando, y es una situación independiente de la investigación de la Fiscalía. Muchos piden su renuncia. ¿Usted qué opina? ¿Debe renunciar? No le puedo emitir opinión porque yo las declaraciones que le estoy brindando son con respecto a mi función como fiscal. Esa es una situación que no me compete. Le entiendo, fiscal. ¿Y qué sabemos del secretario privado de la ex vicepresidenta, de Roxana Baldetti, quien está prófugo de la justicia? ¿Hay algún indicio de que estén cerca de su paradero? Le quiero comentar que el Ministerio Público, en compañía de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitó la detención de la persona.
es a las autoridades policiales a quienes les corresponde determinar, buscar, aprehender a la persona, y ellos son quienes tienen mejor información al respecto. Por último, fiscal, si el Congreso acoge la solicitud de la Fiscalía y la CICIG, ¿cuáles son las preguntas del Ministerio Público? ¿Cuáles son las preguntas que el Ministerio Público quisiera hacerle a Otto Pérez Molina? No se las podría adelantar en este momento porque, como le indico, hay un proceso previo. El Ministerio Público, lógicamente, si en su oportunidad del Congreso la declarara sin lugar, tiene que formular ante los tribunales la petición que corresponda, porque considera el Ministerio Público, al hacer el planteamiento, que tiene indicios racionales suficientes para creer su posible vinculación. Sin embargo, en este momento es muy aventurado externar criterio. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en Panorama Mundial. Muy buenas noches, fiscal. Buenas noches, mucho gusto. Gracias de nuevo. Él es Juan Francisco Sandoval, fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público de Guatemala, hablándonos desde la capital guatemalteca.